Sentir es el secreto. Por Neville Goddard. 1944. Prólogo. Este libro trata sobre el arte de realizar tu deseo. Te ofrece una explicación del mecanismo utilizado en la producción del mundo visible. Es un libro pequeño, pero no insignificante. Hay un tesoro en él. Un camino claramente definido hacia la realización de tus sueños. Si fuera posible llevar convicción a otro por medio de argumentos razonados y ejemplos detallados, este libro sería muchas veces más extenso. Sin embargo, rara vez es posible hacerlo por medio de declaraciones escritas o argumentos, ya que para el juicio suspendido siempre parece plausible decir que el autor fue deshonesto o estaba engañado, y por lo tanto su evidencia estaba contaminada. En consecuencia, he omitido deliberadamente todos los argumentos y testimonios, y simplemente desafío al lector de mente abierta a practicar la ley de la conciencia tal como se revela en este libro. El éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que pudieran escribirse sobre el tema. Neville Goddard. Capítulo 1. La ley y su operación. El mundo, y todo lo que hay en él, es la conciencia condicionada del hombre objetivada. La conciencia es tanto la causa como la sustancia del mundo entero. Así que es a la conciencia a la que debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Armado con un conocimiento práctico de esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, no figurativamente, sino realmente. Esta realidad puede, por claridad, compararse con un río que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto. El subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan de la conciencia. Y sin esta secuencia, no hay nada hecho de lo que ha sido hecho. El consciente imprime al subconsciente, mientras que el subconsciente expresa todo lo que se imprime en él. El subconsciente no origina ideas, sino que acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente que son verdaderas, y de una manera conocida solo por él mismo, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y sentir y su libertad de elegir la idea que entretendrá, el hombre tiene control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está oculto en la profundidad misma del subconsciente, el aspecto femenino o vientre de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existente dentro de sí mismo y sobre esta suposición procede a darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en una volición de actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través del medio del sentimiento.
Ninguna idea puede imprimirse en el subconsciente hasta que sea sentida, pero una vez sentida, sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente imprimir el subconsciente con estados indeseables. Por control del sentimiento no se entiende la restricción o supresión de tu sentimiento, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y entretener solo aquellos sentimientos que contribuyen a tu felicidad. El control de tus sentimientos es de suma importancia para una vida plena y feliz. Nunca entretengas un sentimiento indeseable, ni pienses con simpatía sobre el mal en ninguna forma. No te detengas en la imperfección de ti mismo o de otros. Hacerlo es imprimir el subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan, no sientas que te lo hacen a ti o a otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de naturaleza opuesta, debe ser expresado. El dominante de dos sentimientos es el que se expresa. Estoy sano es un sentimiento más fuerte que estaré sano. Sentir estaré es confesar no soy. Yo soy es más fuerte que yo no soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para realizarse, el deseo debe sentirse como un estado que es, en lugar de un estado que no es. La sensación precede a la manifestación y es el fundamento sobre el cual resanta toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y sentimientos, porque hay una conexión inquebrantable entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas inconfundibles de tus emociones prevalentes. Las perturbaciones emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de toda enfermedad. Sentir intensamente sobre un agravio sin expresar ese sentimiento es el comienzo de la enfermedad. Dis-ease, malestar, tanto en el cuerpo como en el entorno. No entretengas el sentimiento de arrepentimiento o fracaso, pues la frustración o el desapego de tu objetivo resulta en enfermedad. Piensa con sentimiento solo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar bajo esa convicción es el camino de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión se producen a través de un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación ocurre en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir entonces es un control reflexivo de la operación del subconsciente, es decir, control de tus ideas y sentimientos. La casualidad o el accidente no son responsables de las cosas que te suceden, ni el destino predeterminado es el autor de tu fortuna o infortunio. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace acepción de personas. El subconsciente no se preocupa por la verdad o falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como verdadero aquello que sientes como verdadero. El sentimiento es el asentimiento del subconsciente a la verdad de aquello que se declara como verdadero. Debido a esta cualidad del subconsciente, nada es imposible para el hombre. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivar. Tus sentimientos crean el patrón del cual se forma tu mundo, y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que ha sido impreso en él. En el momento en que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho existente dentro de sí mismo, e inmediatamente se dispone a producir en el mundo exterior u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Las exterioriza hasta el último detalle,
sean o no beneficiosas. Para imprimir el subconsciente con el estado deseado, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes preocuparte solo por el objetivo en sí. La manera de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado lo imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te detienes en dificultades, barreras o retrasos, el subconsciente, por su naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu solicitud y procede a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es el vientre de la creación. Recibe la idea dentro de sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, sino que siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente exterioriza la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperado o imposible es imprimir el subconsciente con la idea del fracaso. Aunque el subconsciente sirve fielmente al hombre, no debe inferirse que la relación sea la de un sirviente a un amo como se concebía antiguamente. Los antiguos profetas lo llamaron el esclavo y sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. El subconsciente sí sirve al hombre y fielmente da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una marcada aversión por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al mandato. En consecuencia, se asemeja más a la esposa amada que al sirviente. El marido es cabeza de la esposa, puede no ser verdad del hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es verdad del consciente y el subconsciente, o los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al que Pablo se refirió cuando escribió «Este es un gran misterio, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, y los dos serán una sola carne», es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisa, pero para efectos de la creación parece dividirse en dos. El consciente, aspecto objetivo o masculino, verdaderamente es la cabeza y domina al subconsciente, aspecto subjetivo o femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino el del amante. Así, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente se mueve a construir la semejanza exacta de tu suposición. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad, porque solo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente, y solo a través de esta aceptación subconsciente es alguna vez expresada. Es más fácil atribuir tus sentimientos a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento. Sin embargo, es eternamente verdad que el exterior refleja el interior. Como es adentro, así es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo, y el reino de los cielos está dentro de ti. Nada viene de afuera. Todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que no sea el contenido de tu conciencia. Tu mundo en cada detalle es tu conciencia objetivada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que sientes como verdadero, y porque la creación es el resultado de impresiones subconscientes, tú, por tu sentimiento, determinas la creación. Ya eres aquello que quieres ser, y tu negativa a creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar afuera aquello que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos aquello que queremos, solo encontramos aquello que somos. En resumen, expresa si tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le dará.
Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. Sin embargo, hasta que se alcance el autocontrol perfecto, de modo que, a pesar de las apariencias, sientas todo lo que quieres sentir, usa el sueño y la oración para ayudarte a realizar tus estados deseados. Estas son las dos puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa 1/3 de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural hacia el subconsciente. Así que es del sueño de lo que ahora nos ocupamos. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que damos al sueño. Nuestra comprensión y deleite en lo que el sueño tiene para otorgar nos hará noche tras noche dirigirnos hacia él como si estuviéramos acudiendo a una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33. Es en el sueño y en la oración un estado similar al sueño, donde el hombre entra al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados, el consciente y el subconsciente están creativamente unidos. Lo masculino y lo femenino se vuelven una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina o consciente se aparta del mundo de los sentidos para buscar a su amante o ser subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su esposo para cambiarlo, no tiene deseo de cambiar el estado consciente de vigilia, sino que lo ama tal como es y fielmente reproduce su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de tus impresiones subconscientes durante el sueño. Están hechos a imagen y semejanza de tu sentimiento más íntimo para que puedan revelarte a ti mismo. Como en el cielo, así en la tierra. Como en el subconsciente, así en la tierra. Lo que tengas en la conciencia al ir a dormir es la medida de tu expresión en los 2/3 de vigilia de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo, excepto tu fracaso en sentir que ya eres aquello que deseas ser, o que ya estás en posesión de lo que buscas. Tu subconsciente da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas vienen de dentro de ti mismo y tu concepción de ti mismo determina lo que viene, siempre debes sentir el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca extraes de lo profundo de ti mismo aquello que quieres. Siempre extraes aquello que eres, y eres aquello que sientes ser, así como aquello que sientes como verdadero de otros. Para realizarse entonces, el deseo debe resolverse en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento que viene en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se realizara? Es el sentimiento que debe monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas hacia el sueño. Debes estar en la conciencia de ser o tener aquello que quieres ser o tener antes de quedarte dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto de sí mismo en vigilia. Se sigue, por lo tanto, que siempre debe asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Venid ante mí con cantos y acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Tu estado de ánimo previo al sueño define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Ella te ve exactamente como sientes que eres.
Si, mientras te preparas para dormir, asumes y mantienes la conciencia de éxito, sintiendo «soy exitoso», debes ser exitoso. Acuéstate boca arriba, con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo. Siente cómo te sentirías si estuvieras en posesión de tu deseo y relájate tranquilamente hacia la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Sin embargo, a su amado dará Dios el sueño. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual la mente consciente de vigilia pasa para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre imprime al subconsciente con su concepción de sí mismo. ¿Qué descripción más hermosa de este romance del consciente y el subconsciente hay que la que se cuenta en el Cantar de los Cantares? Por la noche en mi cama busqué al que ama mi alma. Lo encontré a quien ama mi alma. Lo abracé y no lo dejé ir, hasta que lo traje a la casa de mi madre y a la cámara de la que me concibió. Preparándote para dormir, te sientes en el estado del deseo contestado, y luego te relajas hacia la inconsciencia. Tu deseo realizado es aquel a quien buscas. Por la noche, en tu cama, buscas el sentimiento del deseo cumplido para que puedas llevarlo contigo a la cámara de la que te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma, para que este deseo también pueda recibir expresión. Este es el camino para descubrir y conducir tus deseos hacia el subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente quédate dormido. Noche tras noche, debes asumir el sentimiento de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas en la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como cree ser, y sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarnará fielmente tu creencia. Como sientes, así la impresionas, y ella, la amante perfecta, da forma a estas impresiones y las exterioriza como los hijos de su amado. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay mancha en ti. Es la actitud mental a adoptar antes de quedarse dormido. Ignora las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque Él llama a las cosas que no se ven como si fueran, y lo invisible se hace visible. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a la existencia condiciones que reflejarán satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de que eres seguirá a la conciencia de que eres, no la precederá. Eres un soñador eterno soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Todo lo que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizar. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los llamaste a lo visible, asumiendo el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él. Como es adentro, así es afuera. Las naciones, así como las personas, son solo lo que crees que son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde esté, no importa a quién concierna. No tienes a nadie que cambiar sino a ti mismo, y no tienes ni oponente ni ayudante para producir el cambio dentro de ti mismo.
No tienes nada que hacer sino convencerte de la verdad de aquello que deseas ver manifestado. Tan pronto como logres convencerte de la realidad del estado buscado, los resultados siguen para confirmar tu creencia fija. Nunca sugieres a otro el estado que deseas verlo expresar. En cambio, te convences de que él ya es aquello que deseas que sea. La realización de tu deseo se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia se confirma por un cambio de expresión. Cada noche, al quedarte dormido, siéntete satisfecho e inmaculado, porque tu amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepción de él, la concepción definida por tu sentimiento. Los 2/3 de vigilia de tu vida en la tierra siempre corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Elegid hoy a quién serviréis. Es tu libertad de elegir el tipo de estado de ánimo que asumes, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre, y de una manera conocida solo por él mismo, da a estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es sino ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Se cree libre porque ha olvidado el vínculo entre él mismo y el evento. El hombre despierto está bajo la compulsión de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado se impresionó imprudentemente, entonces que comience a cambiar su pensamiento y sentimiento, porque solo al hacerlo cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en arrepentimiento, porque pensar con sentimiento en los errores del pasado es reinfectarte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Apártate de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueras aquel que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. El papel que interpretas en la escena del mundo está determinado por tu concepción de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y relajarte tranquilamente hacia el sueño, te asignas un papel estelar para ser interpretado en la tierra mañana, y mientras duermes, eres ensayado e instruido en tu papel. La aceptación del fin automáticamente ordena los medios de realización. No te equivoques en esto. Si mientras te preparas para dormir, no te sientes conscientemente en el estado del deseo contestado, entonces llevarás contigo a la cámara de la que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia. Y mientras duermes, serás instruido en la manera en que se expresarán mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado por tu concepto de ti mismo al quedarte dormido. Tu única libertad, entonces, es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y reaccionas al drama del día, pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya han sido determinados. A menos que definas consciente y deliberadamente la actitud mental con la que vas a dormir, inconscientemente vas a dormir en la actitud mental compuesta formada por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción hace una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de una acción futura. Las ideas envueltas en sentimiento son acciones creativas. Usa tu derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tu concepción de ti mismo al quedarte dormido
es la semilla que dejas caer en la tierra del subconsciente. Quedarte dormido sintiéndote satisfecho y feliz obliga a que condiciones y eventos aparezcan en tu mundo que confirmen estas actitudes mentales. El sueño es la puerta al cielo. Lo que llevas como sentimiento lo traes como condición, acción u objeto en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 3. La oración. La oración, como el sueño, también es una entrada al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente en oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento alcanzado justo antes de quedarse dormido. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para su recepción. Todo lo que pidáis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. La única condición requerida es que creas que tus oraciones ya están realizadas. Tu oración debe ser contestada si asumes el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho consumado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces debes rendirte al deseo, es decir, sentir el deseo cumplido. El hombre perfectamente disciplinado siempre está en sintonía con el deseo como un hecho consumado. Él sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca entretiene un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, el hombre indisciplinado encuentra difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza basándose únicamente en las apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a depender de la evidencia de los sentidos, es necesario cerrarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Siempre que estés en el estado mental de «me gustaría, pero no puedo», cuanto más te esfuerces, menos podrás rendirte al deseo. Nunca atraes aquello que quieres, sino siempre aquello de lo que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que quieres. Cuando los sentidos confirman la ausencia de tu deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sugestión es inútil y tiende a intensificar la sugestión. La oración es el arte de rendirse al deseo y no de forzar el deseo. Siempre que tu sentimiento esté en conflicto con tu deseo, el sentimiento será el vencedor. El sentimiento dominante invariablemente se expresa. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para rendirte exitosamente al deseo como un hecho consumado, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede el sueño. En tal estado relajado, la mente se aparta del mundo objetivo y fácilmente percibe la realidad de un estado subjetivo. Es un estado en el que estás consciente y completamente capaz de moverte o abrir los ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera fácil de crear este estado pasivo es relajarte en una silla cómoda o en una cama. Si estás en una cama, acuéstate boca arriba con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño. Siente, tengo sueño, tanto sueño, mucho sueño.
En poco tiempo, un sentimiento de lejanía acompañado de una lasitud general y pérdida de todo deseo de moverte te envuelve. Sientes un descanso placentero y cómodo, y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías nada cómodo. Cuando se alcanza este estado pasivo, imagina que has realizado tu deseo, no cómo se realizó, sino simplemente el deseo cumplido. Imagina en forma de imagen lo que deseas lograr en la vida, luego siéntete como si ya lo hubieras logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla que pueden escucharse en el estado pasivo de la oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente puedas necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ningún ayudante para dártelo. Es tuyo ahora. Llama a tus deseos a la existencia, imaginando y sintiendo tu deseo cumplido. Cuando el fin es aceptado, te vuelves totalmente indiferente al posible fracaso, porque la aceptación del fin ordena los medios para ese fin. Cuando emerges del momento de oración, es como si te hubieran mostrado el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraron cómo se logró ese final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independientemente de cualquier secuencia anticlimática, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el fin ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Espíritu. Sentimiento. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entra en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras aquel que quieres ser. Cuando capturas el sentimiento del estado buscado, quedas liberado de todo esfuerzo para hacerlo así, porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Captura el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de lo que deseas, y tu deseo se objetivará. La fe es sentimiento. Conforme a vuestra fe, sentimiento, os sea hecho. Nunca atraes aquello que quieres, sino siempre aquello que eres. Como un hombre es, así ve. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquello que sientes ser, eres, y se te da aquello que eres. Así que asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo debe realizarse. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eres aquello que crees ser. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o eres Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Debería ser, el que cree como yo creo, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios, porque él se creía Dios. Yo y el Padre, uno somos. Es natural hacer las obras de aquel que cree ser. Así que vive en el sentimiento de ser aquel que quiere ser, y eso serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le da y lo aplica, establece dentro de sí mismo la realidad del éxito.